te quiero preguntar también a nivel global cómo está afectando esta pandemia, qué es lo que ves tú con tu conocimiento, y quién crees que ha podido ser el que más ha ganado y el que más ha perdido con el COVID-19. Pues más allá del origen, que es harina de otro costal, respondiendo a lo que me preguntas, es China el que va a salir victoriosa de esta crisis de esta pandemia mundial del coronavirus. Estados Unidos seguramente va a dejar de ser la primera potencia y está dejando las vergüenzas al aire de Estados Unidos el quehacer, las consecuencias de esta pandemia. Habrá que decir también que las consecuencias, las futuribles consecuencias de este coronavirus a nivel mundial pueden ser enteramente imprevisibles. Más allá de las consecuencias económicas, que alguna vez he oído hablar a Roberto Centeno, por ejemplo, de lo mismo, habrá que hablar de cuestiones muy espinosas como el final del uso del dinero, la geolocalización, otras cuestiones bastante oscuras. Fíjate, con toda la que se nos viene encima, el Parlamento español, sin embargo, parece no estar a la altura. Hace 2 días tuvo lugar el último pleno en el que se aprobó la prórroga del estado de alarma, y lo que vimos fue a unos monigotes, Carlos, que no hacían más que decir tonterías y que parecían estar viviendo en una realidad paralela. Algunas veces cuando me han preguntado que si me ha dado miedo, si me da miedo la situación que vivimos de pandemia, siempre respondo lo mismo. Me da más miedo la gestión de los políticos, el quehacer de los políticos, que el propio virus en sí. La izquierda sí tiene una guía, una ruta, una agenda, pero la derecha se limita a refrendar toda esa agenda de la izquierda. Al final están apoyando todo el camino, toda la hoja de ruta que la izquierda está planteando en este y en otros muchos países. Tú en muchas ocasiones has hablado del Parlamento español, que no vale absolutamente para nada, y una de las imágenes que hemos estado viendo estos días precisamente es ese Parlamento vacío que funciona igual de bien. Bueno, no lo digo yo, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Es célebre ya el discurso y la obra de Karl Schmitt sobre el parlamentarismo, donde precisamente critica el Parlamento de la República de Weimar, que no vale absolutamente para nada. En el caso de España, pues es todavía más patente en la configuración de un estado de partidos que es totalmente singular frente a otros estados de partidos europeos, porque además aglutinan a partidos que constitucionalmente defienden la independencia de una región del país, de la nación. Eso es algo totalmente singular en el peor de los sentidos, ya que precisamente una constitución, además de manera estúpida e ignorante, dicen partidos no constitucionalistas. Bueno, si están en el Parlamento es porque son constitucionalistas, porque si no, no podrían estar. Todos son. Bildu es tan constitucionalista como el Partido Popular o Vox, y exactamente igual. Cosa distinta es que defiendan intereses distintos, pero además que lo defienden legalmente, porque les ampara la Constitución y sentencias del Tribunal Constitucional. En España se puede defender cualquier cosa según la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un país que no tiene, ha perdido, quiere destruir a través de una Constitución, vamos a llamarle Constitución en un sentido para entendernos, ¿no? Pues todos sabemos que es una carta otorgada, pero quieren destruir con esa carta o con esa Constitución formal, quieren destruir la Constitución material de España, que es el modo secular de vivir de una nación, de un pueblo durante centenares de años. Pues se lo están cargando, se lo están cargando. En el Parlamento, efectivamente, ya sabemos que no sirve absolutamente para nada, puesto que vemos que con 6 o 7 personas se gobierna exactamente igual que cuando están los 300. Hay que multiplicar nada más los escaños que saca cada partido y vota a su jefe y se acabó. Y por supuesto ahora en lo que están cerrando filas es precisamente en el motor que les permite, en la gasolina que les permite tener en marcha este motor, que es el consenso. Sin consenso esto no avanza, y precisamente ahora lo que se ve es que cierran filas para seguir avanzando, para repartirse el botín. Luego, en derecha e izquierda es una absurdez, todo es socialdemocracia. Ni Vox ni Podemos han venido aquí para regenerar nada, porque no hay nada que regenerar. Vox es lamentable que quiera
avanzar en España aferrándose a una constitución que es la culpable de lo que hay y a una monarquía que es el adalid de lo que hay. Lo de Podemos ya no hace falta ni que lo digamos. Los Podemos son enemigos públicos y manifiestos de la nación española. Quieren el Estado, no la nación. Y bueno, por ahora dejo pasar al siguiente contertulio, que tenemos un tiempo breve, me habéis dicho. Europa, como tú muy bien decías, se ha convertido en el maná, ¿no? Ese alimento que caía del cielo, de las nubes, ¿no? Y que lo recogía el pueblo judío. Pues básicamente ahora mismo lo que notamos en la prensa española es eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo por aquí? Pues lo que está ocurriendo básicamente es que hay un debate fortísimo entre los países. Hay un debate entre los que dicen, si usted tiene una situación económica complicada, le vamos a prestar, y si quiere más préstamos de los que habitualmente le hemos dado, pues entonces tendrá que entrar usted en una condicionalidad. Eso que en España se ha denominado en la prensa los hombres de negro, es decir, que van a supervisar con unos auditores que se van a poner en tu Ministerio de Economía y Hacienda, te van a supervisar, en fin, que no te estés gastando el dinero en chorradas y en tonterías. Entonces, el debate de la condicionalidad no le gusta nada a los países que están pidiendo más dinero del normal, como es el caso de España. ¿Y cuál es el otro lado de la mesa? ¿Cuál es, digamos, la otra posición al otro lado del tablero? Pues es la posición de los que dicen los que ustedes, aquellos de ustedes que no han hecho las reformas que tenían que hacer a lo largo de todos estos años, no nos digan ahora que necesitan más dinero del que tiene que ver con la cosa sanitaria y dar un empujoncito, digamos, de 2 o 3 meses ya que la economía se ha parado. No logran entender por qué o cómo ha sido posible que algunos países que llevan recibiendo inyecciones de compra de deuda desde hace 10-12 años, como es el caso de España, pues no hayan acometido las reformas estructurales necesarias para que esto fuera, en fin, un golpe que requiere de un cierto apoyo económico, pero no de lo que se está hablando ahora mismo, el gobierno diciendo que va a haber una caída del 9, del 10%, y la mayor parte de los especialistas, como el señor Centeno y muchos otros, que hablan del 16 puntos de caída a 19, 20 puntos incluso. Y bueno, la táctica que están utilizando los que han ido a intentar conseguir préstamos a gogo, pues la nueva táctica que se está trabajando, liderada por Francia y a la que se ha apuntado España, es la de intentar incrementar el presupuesto comunitario para que los países reciban más subvenciones en las nuevas perspectivas financieras europeas, que son las que van del 2021 al 2027. Dicho de otra manera, toda nuestra audiencia se acuerda de aquello de los fondos estructurales. Pues de lo que se trata ahora es de que España vuelva a ser considerado país pobre, es decir, país que es receptor de fondos y no país contribuyente neto, y que de esa manera España pues reciba subvenciones pues para acometer cambios estructurales, etcétera. Claro, lo que se les olvida en España a mucha gente es la imagen de poca seriedad que ya ha calado, digamos, en la opinión pública europea y, como tú decías antes, que los llaman los mandamases europeos. Los mandamases europeos ya le tienen tomado el pulso a España. Es decir, que un gobierno salga y diga, el año que viene vamos a bajar el 9 al 10%, cuando un país como, por ejemplo, un país fortísimo como puede ser el Reino Unido, nos está diciendo que ella acepta que se va a pegar un golpetazo del 14%, imaginaros cómo es posible que España esté diciendo que nosotros nos lo vamos a dar del 9 o del 10. En definitiva, es el dilema en el que nos encontramos, la condicionalidad que no quieren pagar los países ricos, los préstamos sin condicionalidad que no quieren pagar los países ricos, y ese intento de los países pobres ahora mismo de conseguir que el presupuesto comunitario sea más grande para recibir de nuevo, digamos, dinero a gogo por parte de Bruselas vía subvenciones. José, ¿y hay capacidad de generar tanto dinero para países como España? Porque una cosa es pedir y otra cosa es que exista capital. Muy buena pregunta la que me hace, Xavi. Es que el problema que tenemos ahora es que todos los países están en un pequeño problema. Y al estar todos los países en un pequeño problema y algunos en un problema muy grande, como es el caso de España, no hay dinero para todos. Es decir, ahora mismo la emisión de deuda pública, los apoyos, digamos, desde el Banco Central Europeo, desde el Banco Europeo de Inversiones, desde fondos de protección salarial, muchos países quieren acudir a ello. Países que hasta hace 3 meses no estaban solicitando una compra masiva de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Entonces, por decirlo de una manera muy sencilla, lo que nos ocurre ahora, Xavi, es que se ha puesto mucha gente en la cola del banco pidiendo el préstamo. Y entonces el banco no tiene para dar préstamo a todo el mundo.
Y volviendo también a lo que comentaba antes Carlos, claro, cuando tenemos retos tan importantes por delante a nivel global, que de golpe y porrazo te venga una persona hablando de regionalismos, pues Jesús, a mí me entra casi hasta la risa. Lo verán cómo se va. Es que al no haber representación, las listas, con 4 personas vale, pero es que no tenían ni que molestarse en rellenar las listas. Podían ir a las elecciones con una lista vacía, ponen encima PSOE, votas, y luego de que saquen el porcentaje con el 25% ya la rellenan, porque es que no hay representación. Decían, es que estos no me representan, estos sí me representan. Es que no existe, nadie representa a nadie. Simplemente, como dicen ellos, los partidos son los que tienen representación parlamentaria. O sea, son los partidos, las figuras políticas, los sujetos de derecho aquí. Y es muy triste que solo el partido así les hace por sus intereses. Y una vez que se han integrado, se han metido a cobrar parte del Estado, la realidad les importa una higa. Lo que les importa es que cuando me toca a mí, o cuando robo yo, o cuando robas tú, qué contrato le ha dado a quién. Y al final hemos venido hace 2 días a un debate donde ya se había cocinado todo, porque por detrás del Parlamento, por fuera, Arrimadas ya le había hecho la reverencia a Pedro Sánchez para inmolarse y salvar el estado de alarma, cuando unas razones tan absurdas que dan en la prensa, y tú te das cuenta que en otros países no hay estado de alarma, porque no hace falta para el confinamiento, no hace falta para los ERTE, no hace falta para hacer funcionar la economía este Estado. Nos han metido una de mentiras porque no hay una prensa libre. Está la prensa regada con 15 millones y con cientos de millones de euros, y eso es lo único opinión que la gente escucha, cuando es muy triste que la realidad es otra y no pasa por la carrera de San Jerónimo. Carlos, tú que has analizado también otros países de alrededor, lo cierto es que lo que vemos en España es que el Parlamento, lejos de ser una solución, es un problema añadido a esta crisis que estamos padeciendo. En torno a este punto, yo creo que lo ha dicho Jesús y no hay que prolongar, no hay que prodigarse en esta cuestión. Ha habido países, estoy pensando en Suecia y Holanda, no son Uganda y Papúa Nueva Guinea, Suecia y Holanda, que sin entrar ya no solamente en promulgar un estado de alarma, sino en muchas de las medidas que se han tomado dentro de ese estado de alarma, está habiendo muchos menos muertos en cifras absolutas y en cifras por 1000 habitantes. El estado de alarma lo está utilizando el gobierno para lo que lo está utilizando, con una finalidad muy concreta. Pero yo creo que el nudo gordiano, y no nos podemos explayar hoy en la cuestión, es el Parlamento, la Constitución y la democracia. El Parlamento no tiene las atribuciones que nos vendieron en el 78, solamente con dar a un botón se multiplican ese número de votos por lo que representativamente se te ha dado. La Constitución jurídicamente está mal hecha y con la Constitución en la mano se puede llevar a cabo cualquier tipo de políticas, y la democracia no existe en este país, puesto que, como ha explicado muy bien Jesús, no hay representación, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? De apuntalar un sistema que, mejor que ser apuntalado, lo que tendría que ser es derribado. Fíjate, Carlos, hablabas de lo que está pretendiendo hacer el gobierno con este estado de alarma, y lo cierto, Carlos, es que parece que nos quieren colar por la puerta de atrás quizás un régimen que no se parezca tanto a una democracia y sí más a otro tipo de regímenes del pasado que no nos traen ningún buen recuerdo. El PSOE y Podemos, la izquierda, tienen en su ADN el totalitarismo, la guillotina y el hambre, las colas que tanto les gusta, que están produciendo ahora en los supermercados, lo tienen en el ADN, la miseria y demás. Lo que quieren es aplicar una serie de políticas que nos lleven con la Constitución en la mano, puesto que insisto que con esta Constitución se podría llevar a cabo cualquier tipo de régimen. Con lo cual, a lo que nos quieren llevar es a otra cosa, a un Estado en el cual muchos medios llaman bolivariano. No me voy a perder en el epíteto, en el adjetivo, pero en cualquier cosa nos quieren llevar a otro Estado diferente sin que se nos explique que la intencionalidad es esta. Lo habéis dicho muchas veces, además, Pedro, en estos programas, y es que la libertad que hemos podido tener los españoles fue una libertad otorgada, no fue una libertad ganada a pulso como ocurrió en los Estados Unidos, y por lo tanto, Pedro, tan pronto como nos la han dado, nos la han podido quitar sin ningún tipo de problema. Lo hemos comentado también en algunos programas, los españoles han estado con resignación cristiana en su casa llevando este confinamiento y prácticamente sin incumplirlo.
Bueno, no nos han dado libertad, nos han dado libertades, pero nos han dado derechos. Que los derechos nos otorgan facultades. La facultad de tener libertad de expresión, entre comillas, de libertad de circulación, que ahora tampoco tenemos. Es decir, la libertad no se puede dar, la libertad es incompatible con el derecho. Donde hay derecho no hay libertad, porque el derecho es algo dado. Y la libertad es una conquista. Que en el caso nuestro en el que nosotros nos posicionamos no puede haber nada más que un tipo de libertad política, que es a través de un proceso constituyente, en la que precisamente es el sujeto constituyente el que elige la forma de Estado y forma de gobierno a través de los diputados a los que elige en votaciones uninominales. Cosa que no hubo aquí. Aquí no hizo falta vender nada en el sentido técnico del término, sino aquí la gente venía con una ignorancia absoluta y venían de comer gachas y le dijeron nos vamos a poner pues un entrecot con patatas o nada, y todo el mundo votó eso porque creían que era la pera limonera y que se habían dado la Constitución que nos hemos dado. Lo curioso es que todos los que ahora critican el final, o mucha gente de los que critica el final del sistema del estado de partidos o la crisis en la que vivimos, pues podemos verlos, por ejemplo, a Ramón Tamames, por ejemplo, en la clave, un comunista que decía que España, es decir, que no era una democracia, le decía a Trevijano que que eso era un disparate, una locura, que de eso ni hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, todos han estado a partir un piñón con la democracia de partidos en la que vivimos, y cuando se agote este régimen de manera radical, ya que se vea un final, veremos cómo van a querer sumarse en los últimos 200 metros a coger la bandera de que sí, que efectivamente, que esto hay que cambiarlo. Y hay una de las trampas que quiero decir hoy, que es que precisamente la Constitución, claro, la Constitución esta permite todo, pero ahí hay una trampa peor, que es que las constituciones no se pueden reformar. Porque una constitución, reformar es cambiar algo que ya hay. Si tú cambias algo que ya hay, estás vulnerando, estás traicionando lo que el sujeto constituyente eligió de esa nación política. Las constituciones tienen que tener enmiendas, que son extender la Constitución en aquellos puntos que no pudo prever cuando se redactó, por la altura de los tiempos en los que se redactó, por ejemplo, la estadounidense. Eso sí, es extenderla hacia aquellas áreas donde no llegó en el momento que se hizo su redacción. Pero reformar una Constitución, eso es una aberración absoluta. Eso es, es como querer cambiar la Constitución a través de leyes orgánicas. ¿Para qué quieres o de leyes? ¿Para qué quieres entonces unas elecciones a cortes constituyentes? La puedes ir cambiando continuamente. O sea, eso es una atrocidad que la gente también da vergüenza ajena escuchar a muchos catedráticos de derecho o a muchos periodistas hablar de reformas constitucionales. Y por donde van los tiros, que ya se hizo un estudio dirigido por Santiago Muñoz Machado y 10 juristas más, curiosamente 6, más de la mitad eran catalanes, todo a consecuencia del problema del secesionismo catalán, y aquí están todos por el federalismo sin decirlo. O sea, es decir, él mismo reconoce que hay que tender hacia un modelo federal, pero que no se llame federal. Cuando estamos en una organización, en una forma de Estado que es una aberración, que supera con creces la descentralización, y ya no digamos la fe, por el fidus, pactos. ¿Cómo vas a hacer una federación con los catalanes, los vascos y los gallegos y todo? Pero si es que en España estamos realmente en un punto de atrasados mentales desde el punto de vista político. Es realmente lamentable. En todos los países el nivel es muy bajo actualmente, pero hay una élite, hay cierta gente que mantiene una categoría. Lo de España es auténticamente lamentable. Aquí todo es bajo. Fíjate, además, un Estado federal o más federal de lo que ya es España, o más partido, llamadlo como queréis, no sé cuál es el término más adecuado, Jesús, sería todavía arruinarnos mucho más, porque tal y como ha denunciado en esta casa Roberto Centeno muchísimas veces, es que el Estado autonómico nos supone un sobrecoste inútil de 100.000 millones de euros al año. Y eso nos está llevando a la quiebra. Figúrate encima, Jesús, si todavía federamos más o partimos más el Estado. Sería y es la ruina de España. Es que los franceses lo veían y dijeron, qué bonito es esto, pero claro, nosotros no nos lo podemos permitir. Es que es una locura. 17 consejeros de la presidencia de cada autonomía, 17 veces
los sistemas de salud, 17 directores de consejeros de salud. ¿Qué pasa? Que al final doctores se quedan sin recursos. Al final, donde tiene que llegar la administración de verdad, que es necesario que sea descentralizado y que sea cerca del ciudadano, ahí no llega. ¿Por qué? Porque los jefecillos de cada región se tienen que poner sus coches oficiales, sus gastos, sus dietas, sus langostinos y sus fiestorras. Entonces, es imposible que esto funcione, porque además son contrarias, como dice Roberto Centeno, a la historia de España, contrarias a la realidad de España. España es un Estado unitario, es una unidad. No, solo se puede federar lo que es múltiple, las cosas que están separadas. Para federar España hay que romperla y volver a unirla, lo cual es más estúpido aún que solo romperla y separarla, porque separar para volver a unir es que ya estás, va a estar abusada siempre, porque ni el federalismo los va a cambiar ni nada. Entonces la solución no es inventarnos una confederación asimétrica o una cuadratura del círculo, que no va a llegar nunca. La solución es simplemente igualdad de derechos para todos, porque es algo muy obvio, pero que es que dicen, hay que darles un poquito, no, hay que darles lo mismo, porque el mejor tratamiento es la igualdad de derechos, porque teniendo los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades. Es una monstruosidad lo que se han construido con el Estado autonómico y no funciona, y no cumple los requisitos de calmar los instintos separatistas de estas regiones. Es un fracaso que nos negamos a reconocer, pero en estas épocas de pandemia se ve muy claro el sobrecoste en dinero y en vidas humanas que nos cuesta este chiringuito, estos 17 chiringuitos. Así que sería una solución absurda y hay que buscar otra manera de salir de este estado de las autonomías, que puede ser y se puede convertir en la ruina de España. Fíjate, porque además, tal y como empezábamos este debate, tenemos grandes retos a nivel global. Antes de finalizar, Carlos, nos los has comentado por encima, has hablado del final del efectivo, has hablado de una serie de cuestiones que nos vienen encima próximamente. Me gustaría saber cuál es el análisis que haces respecto a todos estos retos a los que también se va a tener que enfrentar España. Bueno, los retos son tal vez de un calado de ingeniería social, los cuales nunca hemos estado expuestos a ellos. Estoy hablando de esa desaparición del dinero, en donde mediante desarrollos tecnológicos podamos pagar cualquier cosa y sepa el Estado cuánto pagamos, dónde y con quién. Esos dispositivos de geolocalización en los móviles, en donde la gente va a asumir voluntariamente, de manera encantada, estar localizable y que sepan todo de uno, y las consecuencias, las futuribles consecuencias de todos estos hechos, es un control humano ante el cual no nos podemos hacer ni idea de las consecuencias que puede tener. El resultado va a ser la muerte efectiva de la libertad individual del hombre, del ser humano. Casi podríamos decir, Carlos, que hemos llegado a ese mundo feliz del que nos habló aquella novela tan conocida hace unas décadas, donde había carteles por toda la ciudad diciendo ten cuidado que te están vigilando, ¿no? O algo así era, no recuerdo.